Un placer estar nuevamente con todos ustedes para una nueva sesión de conceptoterapia. Aquí lo que hacemos es buscar más allá del significado que su cerebro tenga una explicación lógica, coherente de usted propia, que ojalá concuerde con la de mucha gente para poderse entender mejor sobre una palabra específica, la importancia de las palabras, y eso ayuda a que usted tenga un mayor poder mental, sin duda alguna. Tenemos todavía muchísimos conceptos, muchísimas palabras que estudiar y hoy sacamos una. La que sacamos hoy es una palabra, la nombramos ahorita, explicación. ¿Qué es la explicación? Importantísimo, porque según el diccionario son los hechos, todo lo que hacemos para hacer más perceptible una realidad y para nosotros hacer que se entienda y a lo mejor hasta que se comprenda mejor algo. Y esto viene entonces a ser una satisfacción del ser humano, el hecho de que le satisfagan sus necesidades a través de las explicaciones, que comprenda muy bien las preguntas del por qué sucede, qué es lo que sucede, por qué sucede, cómo sucede, dónde sucede y para qué. Y entonces son las grandes preguntas. Esa creo que se me olvidó el cuándo, pero es tan importante esto que entonces las explicaciones tienen una aproximación que hacen los especialistas y los filósofos muy interesante, realmente muy interesante, porque es darnos a conocer, como dice el diccionario, una realidad tanto interna como externa, y realmente deben entonces llevar toda una serie de condiciones para que esa explicación, ese hecho racional, tenga realmente buenos resultados. Esto creo que es lo importante de la explicación, y lo terapéutico de la explicación es que cuando la gente, cualquiera de nosotros, individualmente o en grupo, inclusive como sociedades, logramos tener claras explicaciones de algunos sucesos que consideramos importantes y que empezamos a aceptarlos y comenzamos a comprenderlos y comenzamos a manejarlos. Cuando yo decía en el concepto propio de explicación que es hacer que algo se entienda, es primero, por supuesto, hacer que algo sea más conocido, que se conozca realmente, que se pueda describir algo, pero que además se entienda, es decir, que pueda ser comparado, que pueda ser material para deducir, para inducir, para juzgar, para evaluar, que es lo que entendemos por entendimiento, porque inclusive una explicación que se haga para puro entender, sin conocer bien qué es el hecho, es una explicación que puede satisfacer a la gente que no está enterada de más. Pero cuando alguien conoce, sabe sobre algo y no lo entiende, ahí hay un proceso de explicación pero muy interesante, y quien dé esas explicaciones generalmente logra cierto poder, ese poder del saber, ese poder explicar las cosas, hacer que la gente conozca mejor, hacer que la gente entienda mejor y hacer que la gente comprenda mejor. Cuando gran parte de la terapia puede ser el darle explicaciones claras, contundentes a las personas de lo que está pasando y de qué es lo que está sintiendo, y el darle todas las respuestas, el qué es lo que está sintiendo según la ciencia, de qué es, de cuáles son las causas, de dónde, de cuándo, de cómo, y sobre todo el para qué o las consecuencias que pueda tener. Cuando el ser humano comienza a tener explicaciones, esta palabra tan buena, tan terapéutica, comienza probablemente a enfrentar mucho mejor una determinada realidad.
Este es el concepto de hoy y nos despedimos. Hasta el próximo. Será hasta entonces.